Pues entramos ahora en la cuarta comunicación de la mañana. En este caso está a cargo del cronista de Los Hinojosos, que es don Julián Cobo Moya. Él va a hacer una intervención sobre la relación de Cervantes como recaudador de impuestos con la población de Los Hinojosos. Como van viendo ustedes, todas las cuestiones generales las hemos ido viendo en lo largo de la mañana y ahora ya vamos a empezar con cuestiones más relacionadas con asuntos locales. Y el primer caso es este de Los Hinojosos y cerraremos la mañana con un estudio sobre Campo de Critana que hará Francisco Sánchez Escribano. Así es que ahora, Julián Cobo. Muchas gracias. Señor presidente del Congreso y componentes del mismo y amigos todos. En primer lugar y en nombre de mi pueblo Los Hinojosos, nuestro mayor agradecimiento a esta organización por hacernos partícipes y permitirnos ocupar un pequeño lugar en este evento. Como diría Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi pueblo, de Miguel de Cervantes y de Don Quijote de la Mancha. Los Hinojosos, situado en el enclave de las dos mesetas, Mancha Alta y Mancha Baja, al suroeste de la provincia de Cuenca. Tiene al norte Villamayor de Santiago, al sur Mota del Cuervo, al este Monreal y Belmonte y al oeste Quintanar de la Orden. Como se ve, está rodeado por muchos pueblos mucho más grandes que el nuestro. No podemos presumir de grandes monumentos, riquezas, edificios espectaculares, industrias. Sus presupuestos son muy humildes y son de otros tantos pueblos que a duras penas subsisten. Pero Los Hinojosos tienen una historia muy peculiar. En el año 1232, el rey Fernando III mandó al obispo de Cuenca, don Gonzalo, hacer la división entre Uclés y Alarcón. Pues bien, el tercer mojón de esta división lo colocó en el pozo existente en la plaza del pueblo. Así pues, el territorio de norte a sur de esta división, que quedaba a la derecha, sería el Finojo de la Orden y pertenecería al priorato de Uclés y a la provincia de Toledo. Y el territorio que quedaba a la izquierda sería el Finojo del Marquesado para el señor de Alarcón y a la provincia de Cuenca. Por lo tanto, estuvo formado por dos núcleos distintos y separados por una calle que es la carretera de Villamayor a Mota del Cuervo, y no más ancha de 15 metros, un poco más que esto. Sus moradores eran gente humilde y trabajadora y supeditada a las exigencias de sus señores. Estos grandes señores estaban en pugna continua por los límites y arrastraban a sus habitantes hasta el punto de levantar un muro o pequeña muralla a fin de evitar el paso de un lado a otro. Llegaron a tal punto que, estando los reyes católicos en Santa Fe para la conquista de Granada, fue una embajada de estos dos señores para que intervinieran en la situación de sus fronteras y la pertenencia de un pozo en la plaza que suministraba a ambos pueblos, y en las caravanas en la ruta de Madrid a Cartagena. Este pozo existe en la plaza y con brocal de 2 ojos para que los pueblos puedan hacer uso del mismo. Así pues, eran 2 pueblos distintos, 2 ayuntamientos con 2 alcaldes, 2 iglesias con 2 párrocos, 2 cementerios, hasta que en el año 1833, al hacer las reformas liberales bajo el reinado de Isabel II, los unificó para siempre con el nombre de Los Hinojosos y pasaron a formar parte de la provincia de Cuenca. En la actualidad, como dijo un sacerdote de nuestro pueblo, son 2 en 1 y 1 de 2. Solo nos queda una particularidad, y es que la fe religiosa tiene tanto arraigo que continúa con sus 2 fiestas patronales, dedicadas a la Virgen Morenita en el Marquesado y a la Virgen del Carmen en la Orden, o Virgen del Roble del Monte Carmelo, como así figuraba en el antiguo Hinojoso de la Orden. Como todos los pueblos, también ha tenido hijos ilustres e hidalgos, corroborados por la cantidad de escudos nobiliarios que por suerte todavía existen. Y hacen historia de sus apellidos como Lodares, Mesía, Saavedra.
Entre ellos destacan el doctor Perea, que llegara a ser prior del monasterio de Uclés, don Francisco Izquierdo Tavira, obispo de Lugo, que bajo su patronazgo se construyó la muralla existente en la actualidad. Alonso López de Hinojosos, que ejerció la medicina en México y en el año 1578 publicó un tratado de cirugía muy famoso y adelantado para aquellos años. Y el padre Fray Francisco de Jesús, que nació en 1544 y murió en el 1601. Fue misionero en el Congo y llegó a ser confesor de Felipe II. Precisamente entre esos años estaría don Miguel de Cervantes en estas tierras y cabe la posibilidad que llegase a tener conocimiento de su gran labor misionera. Está declarado beato y abierto el proceso de canonización. En el libro de su vida se dice que de joven se retiró al monte y estuvo unos días haciendo penitencia y oración. Coincidencia con el episodio del Quijote cuando se retiró a Sierra Morena. Esta es una brevísima parte de la historia de los Hinojosos. ¿Qué sabemos de don Miguel de Cervantes en los Hinojosos? Nada, yo por lo menos. Y me ciño a suposiciones y creencias, pero escrito, historiografiado, nada. En aquellos tiempos, Quintanar de la Orden era la capital de los 22 pueblos o lugares del Común de la Mancha, y todos ellos estaban sometidos a la jurisdicción del gobernador. Hinojoso de la Orden pertenecía a este común. Don Miguel de Cervantes, como recaudador para la Armada Invencible de don Juan de Austria, al cual sirvió, ¿dónde fijaría su residencia? Mis suposiciones me dicen que por lógica sería en Quintanar de la Orden y desde allí moverse para cumplir las funciones encomendadas. Por lo tanto, no me cabe duda que en sus idas y venidas a las distintas partes de los pueblos manchegos y la convivencia con sus habitantes le calarían tanto las costumbres, la cocina, los refranes, el lenguaje y los dichos tan castellanos y manchegos. Y cómo no iba a conocer también al Finojo de la Orden, cuyo término linda con el de Quintanar y el Toboso, y con caminos directos a ambos pueblos. Pero ya digo, imaginaciones, porque yo no tengo ningún dato oficial. Donde se escribiera el Quijote, tampoco lo sé. La verdad, ni me importa mucho. ¿Qué más da? Si tropezamos con el Quijote en cualquier lugar, calle, rincón o pueblo de la Mancha, lo fundamentalmente importante es que lo escribiera, y con esto nos debe sobrar a los manchegos. A veces nos empecinamos en buscarle tres pies al gato cuando todo está clarísimo, y buscamos en qué piedra se sentó el Quijote, o en qué venta comió, o buscar rutas, o lo que ya es el colmo, indagar sobre el lugar del hidalgo. No creo en la mayoría de los puntos o lugares donde se citan en las distintas rutas hechas, ni siquiera en la de mi pueblo, que con el número 18 y aventura del carro de las Cortes de la Muerte figura en el mapa que el geógrafo Tomás López publicó en 1780. Salvo en los casos que los cita el Quijote, los demás son suposiciones, coincidencias, similitudes sin valor escrito. Podemos citar Puerto Lápice, por ejemplo, Argamasilla, Quintanar de la Orden, Sierra Morena, Montesinos, etc. Y estos sí serían rutas ciertas. Las demás son ficticias y con valor turístico para los intereses económicos de cada lugar. Y sin lugar a dudas, el Toboso, que se lleva la palma. ¿Cuántos viajes haría Cervantes a este lugar? ¿Cómo lo tratarían allí? ¿Qué amores platónicos tendría? Si no, ¿cómo se explica uno que lo llegue a citar unas 300 veces? Yo he sacado 303. Hasta incluso claramente dice que Don Quijote y Sancho entraron en el Toboso, aunque fuera de noche y a oscuras, pero sintiendo la nota poética del ladrido de los perros y el maullar de los gatos en el silencio de la noche. Aquí quiso dejar bastante más que en otros lugares de su Quijote. Está justificadísimo que el Toboso esté incluido por los 4 costados y pueden estar orgullosos los toboseños por la herencia recibida.
Asistí hace unos años a unas conferencias en la Universidad de Alcalá de Henares sobre las universidades y el Quijote. En una de ellas, la catedrática de la Universidad de Barcelona, doña Rosa Navarro Durán, nos dijo que don Miguel de Cervantes todo lo que escribía lo hacía con sentido y nos puso dos ejemplos. ¿Por qué no llevó su Quijote a Valencia? Pues porque en esos años Lope de Vega publicó Los locos de Valencia y no podía consentir que su Quijote lo confundieran con uno de esos locos, siendo que murió cuerdo aunque viviera loco. Y por otro lado, las enemistades que tenían el uno con el otro. O también las razones de no pasar a Zaragoza, aunque al principio la idea era de ir a unas justas que allí se celebraban. Y era para demostrar que el Quijote de Avellaneda, que sí estuvo, era el falso, porque el suyo no llegó a entrar. Otra prueba que manifiesta la voluntad de Cervantes para dejar a su Quijote en todos los pueblos de la Mancha. Y sobre el lugar del hidalgo, debiéramos de una vez por todas tomarlo en serio y respetar la voluntad del autor, que nos dijo que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo. Pues bien, el padre a su muerte quiere dejar su herencia en partes iguales para que todos sus hijos tengan un recuerdo. Y mira por dónde siempre hay alguno que egoístamente se quiere quedar con todo. Y la verdad es que Avellaneda los ha habido en todas las fechas y por todas partes. Pero allá ellos, y como diría Sancho, allá la gallina con su pepita. Y cuando salen voces saltando de alegría porque creen que lo han encontrado, en parte me congratulo con ellos porque me demuestran su gran cariño por hacer lo suyo, pero que sea sin arrimar el ascua a su sardina y sin sacar rendimiento económico turístico. Sin pretender ni reivindicar el lugar para mi pueblo, también puedo aportar coincidencias. La primera salida del Quijote la hizo hacia el Toboso, un lugar cerca del suyo, que había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado. Los Hinojosos están muy cerca del Toboso, además de tener un camino recto hacia el mismo. Por otro lado, Hinojoso de la Orden se formó y estuvo en un paraje llamado Eslabojas o Cerro de San Andrés, situado muy cerca de los términos de Mota del Cuervo, el Toboso y Quintanar de la Orden. No distará más de 5 kilómetros. Hasta en el año 1668, año en que sus moradores vinieron al actual y trajeron a su patrona, la Virgen del Roble del Monte Carmelo. En la segunda salida la hizo por el mismo camino y con el sol a soslayo. Un mes de julio me animé y antes que el sol saliera tomé el camino del Toboso y caminé hacia él, también con el sol a soslayo. El caminar temprano era una delicia, pero a media mañana y cincelada como el Quijote, el sol se metía hasta los sesos que sin más remedio te obligaba a meterte debajo de las carrascas del monte. Entonces comprendí cómo don Quijote tardaría tanto en llegar a la venta, y además con el cansino de Rocinante. Encontré cruces de camino como los halló el don Quijote: camino de Villamayor de Santiago a Mota del Cuervo, camino de Belmonte a Quintanar de la Orden, camino de los Hinojosos al Toboso, camino de los Hinojosos a Quintanar de la Orden. Cuando apaleado lo llevaba un labrador de su lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trigo al molino, ¿no podía ser este el labrador de los Hinojosos? Cuando desde Barcelona llegaron finalmente a su pueblo, dice que subieron una cuesta y al bajarla Sancho descubrió su aldea en la carretera que de Villamayor de Santiago va a los Hinojosos. Muy cerca del pueblo hay una cuesta que llamamos la Somadilla. También podría ser esta cuesta la citada en el Quijote. Desde esta cuesta se ve el pueblo con las dos iglesias, al cual yo le llamo Puerta de la Mancha. Como Mancha Alta es conocida la meseta que desde Ocaña a Tarancón, Villamayor, Corral de Almaguer,
Está diferenciada con la Mancha Baja que se ve desde mi pueblo, Belmonte, Quintanar de la Orden, hacia el sur de la Mancha. Desde esta asomadilla es una delicia observar por la noche el parpadear las luces de la cantidad de pueblos que se dominan desde allí. En definitiva, y sin intentar apropiarme para mi pueblo del famoso lugar, también aportamos similitudes, coincidencias, igual que otros lo pueden hacer. Y ante todo nos gustaría que todos los pueblos del Común de la Mancha disfrutemos y presumamos ante el mundo de la riqueza cultural que tenemos, que no dejemos de promocionarlo y todos tener como suyo al aventurero y genial Don Quijote. Esto sería el mejor regalo para don Miguel de Cervantes. Para terminar, yo quisiera aportar una idea como homenaje a Don Quijote de la Mancha. ¿Sería posible un Quijote teatralizado, itinerante por los pueblos de la Mancha durante el verano de 2015, con distintos episodios y fechas? Sé del inconveniente, la parte económica. Por eso digo, con la Iglesia hemos topado Sancho. Nada más, muchas gracias.